Buenas tardes, somos el grupo número 9. Los integrantes son Jacob Aarón Cortés Lara, Anthony Daniel López Uquilla y mi nombre es Gregorio Giovanni Castro Ponce. El ejercicio propuesto fue el 4.C9 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, el cual dice lo siguiente. La grúa mostrada en la figura soporta una caja de 4.000 libras y se sostiene mediante una rótula colocada en A y dos cables unidos en D y E. Si la grúa se encuentra en un plano vertical que forma un ángulo phi con el plano X y Y, usa un programa de cómputo para calcular y graficar la tensión de cada cable como una función de phi para valores de phi entre 0 y 40. Determine el valor de phi para el cual la tensión en el cable B y E es máxima. Como objetivo general, tenemos que aplicar lo aprendido en el curso de mecánica vectorial para la obtención de los resultados del ejercicio propuesto, codificado en PyCharm y dibujado en Inventor 3D. Objetivos específicos: analizar de manera correcta los segmentos de la figura para la implementación de las fórmulas de vectores unitarios. Otro objetivo: analizar las condiciones de equilibrio para la obtención de las ecuaciones. A partir de esto, la importancia de realizar un diagrama de cuerpo libre se verá reflejada en la resolución de ejercicios, debido a que es una figura donde se muestra únicamente el cuerpo en cuestión, aislado conceptualmente de los demás cuerpos a su alrededor, junto con todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre él. Sin embargo, en el problema propuesto se encuentran inmersos conceptos mecánicos muy puntuales, como el equilibrio estático, que es un estado estacionario en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambia con el tiempo o se mueven todos a una velocidad constante. Es decir, que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan sobre este será igual a cero. En base a este contexto se encuentra el momento de torsión, que detalla la capacidad de giro que posee una fuerza aplicada a un objeto. Para el desarrollo de este proyecto, nos vimos en la necesidad de realizar una implementación de un método iterativo, el cual nos permitirá concluir de mejor manera el problema planteado. Las ecuaciones obtenidas al analizar el ejercicio serán ingresadas a un sistema de ecuaciones en PyCharm, programa que facilitará a través del código iterativo sustituir o evaluar diferentes valores durante el desarrollo del ejercicio. Mi nombre es Anthony López y yo les voy a hablar sobre una manera de resolver este ejercicio. Primero tenemos que pensar cómo se va a resolver para realizarlo en el menor tiempo posible. Entonces, primero vamos a tener que utilizar y estudiar la parte mecánica, para posteriormente obtener un sistema de ecuaciones lineales que podremos ingresarlo en el programa que haremos en PyCharm, para poder utilizar un método iterativo y obtener una respuesta. Mi nombre es Aarón Cortés y yo voy a explicar la parte de software utilizado y programa capturado. El software utilizado para recrear la situación y resolver las ecuaciones es el lenguaje de programación Python, y como interfaz usaremos PyCharm. Para resolver las ecuaciones planteadas utilizaremos el método numérico de método de Gauss para matrices directas. El método para resolución es: una vez obtenidas las ecuaciones a resolver, las expresamos en forma matricial, como una matriz de constantes por una matriz de variables, igualada a toda una matriz de soluciones. En el método de Gauss, primero formamos la matriz aumentada de la matriz de constantes y soluciones. Después procedemos a pivotear por fila la matriz aumentada para obtener ceros en la diagonal inferior. Y finalmente se realiza la eliminación hacia adelante para obtener las soluciones de T1 y T2 para los valores del ángulo entre 0 a 40 grados. Todo esto lo metemos en un while para que el programa repita el proceso de pivotear para los distintos valores del ángulo de entre 0 a 40, y al final metemos todo en una lista. Todos los resultados de las tensiones se colocan en la lista en orden en que se van realizando. Utilizamos una función para sacar el valor máximo, el valor más alto, y a ese lo relacionamos con el valor del ángulo que se usó para obtener ese valor. También he de decir que el valor de T3 se obtiene al principio del programa, evaluando para el primer valor del ángulo. Listo.
Ahora les vamos a hablar acerca del cálculo teórico. Primero lo que hicimos fue graficar todo en el programa Inventor para poder tener una mejor apreciación del ejercicio, ya que aquí podemos realizar ciertas proyecciones y ahorrarnos un poco el trabajo o observar de mejor manera este ejercicio. Gracias a Adobe Illustrator pudimos realizar los diagramas de cuerpo libre que son necesarios para tener en cuenta las fuerzas que se utilizan o se emplean en este ejercicio, las distancias para utilizarlas en los momentos de torsión y desarrollar de manera óptima el ejercicio. Gracias a todo esto podemos partir a la siguiente parte, que es la de ecuaciones. Primero, para la parte de ecuaciones, lo que hacemos es calcular los vectores unitarios que se van a utilizar posteriormente. Sacamos los vectores unitarios del segmento BD y BE simplemente observando las distancias a las que se encontraban los cables BD y BE. Ahora, hay un cálculo que es un poquito más complicado que lo vamos a explicar aparte, que es cómo obtuvimos el vector unitario de la barra BC. Por lo tanto, nos ayudamos con estas imágenes, que lo que hacemos en sí es buscar una proyección del radio para poder después expresarla de manera vectorial, que es lo que se hace de esta manera. Se expresa en coordenadas polares. Y de esta manera obtuvimos nuestro vector unitario, BC. Entonces tenemos en resumen los vectores unitarios de AC, BD, BE y BC. Ahora analizaremos las condiciones de equilibrio. Realizaremos una sumatoria de fuerzas en el tramo AB y lo igualamos a 0 para que se encuentre en equilibrio estático. Entonces, sobre el cable AB se encuentran las fuerzas, las tensiones 1, 2 y 3 multiplicadas por sus correspondientes vectores unitarios. Le agregamos el vector de la base, igualamos a 0. Simplemente reemplazamos y con esto separamos en los diferentes ejes para analizar de manera separada. En el eje X tenemos una ecuación, en el eje Y otra y en el eje Z una más. Nos faltaría una para poder generar nuestro sistema de 4x4 de ecuaciones con incógnitas. Por lo que nosotros procedemos a realizar el estudio de los momentos de torsión en la barra AC, tomando como punto de análisis el punto A, donde nuestro brazo de palanca va a ser el vector de R, que tiene una longitud de 9, multiplicado por su vector unitario, que obtuvimos previamente. De esta manera, nosotros desarrollamos los productos cruz y obtenemos nuestra cuarta ecuación. En resumen, tendríamos estas 4 ecuaciones que tenemos aquí. Y se puede observar que se queda expresado en un ángulo phi, el cual sería muy tedioso reemplazar uno por uno desde 0 a 40 a mano, y por eso dejamos expresado para cualquier valor y el programa se encarga de evaluar todos los casos y darnos el caso óptimo, que es el cual nosotros estamos buscando. El resultado del programa, tenemos que el programa nos arrojó que para el valor del ángulo 40 grados, la tensión en el cable BE es máxima y tiene una tensión de 10.977.36 libras. Tenemos también una gráfica en ChainPython donde vemos la relación de las tensiones a medida que el ángulo crece de 0 a 40 grados. Los ángulos que ven aquí están en radianes, por si acaso. Para el cálculo del error, tomamos el valor que nos dio del ángulo que nos dio el programa y lo hicimos a mano, calculando con calculadora, hasta obtener un resultado de 10.977. Hicimos la resta del valor teórico, del valor absoluto de valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico multiplicado por 100 y obtuvimos el porcentaje del error, que es de 0.0032. Es un error muy pequeño, lo que significa que hicimos un análisis que nos aproximó mucho más a la realidad de lo que pudimos haber esperado. Nos acercó bastante al error, al valor real del programa. En conclusión, fueron aplicados los conocimientos obtenidos en clases para estudiar la condición
en el cual el cable BE se tensiona al máximo, teniendo en cuenta que el sistema se mantiene en equilibrio. Y aquí pudimos obtener el caso en que se cumple al encontrarse la barra AC desfasada 40 grados con respecto al eje de las X positivas, teniendo de esta manera que la tensión del cable es de 10.977 libras.